Bueno, qué bueno que estás aquí, sí. Qué bueno que estás aquí en esta tercera temporada del Reto Mapa Mental, donde hemos decidido trabajar en la mente y en las metas. Bueno, la mente es el camino, las metas son tu destino. Y aquí vamos. Hoy podrías estar haciendo muchas cosas, pero has decidido estar aquí, en trabajar en ti, en trabajar en tus metas, lo cual me da mucho placer que estés con nosotros hoy. Y te felicito porque estar hoy contribuyendo con tu desarrollo personal es una de las cosas que nos permite ser cada día más plenos y feliz. Entonces, gracias por estar aquí y felicidades por ser parte de aquellos que contribuyen con su desarrollo personal. Bueno, me gustaría saber en primer lugar de dónde nos ves, si de dónde tú nos estás viendo, a qué te dedicas, y eso nos ayudará a establecer una mejor conexión entre tú y yo. Entonces, te leo en los comentarios. No importa en qué lugar te encuentres, fíjate, ni en qué situación estés o circunstancia. Lo importante es que hoy has decidido emprender una vida diferente y saber principalmente hacia dónde vas, porque esas son las metas, saber hacia dónde tú quieres ir. Y cuando tú estableces esto, te ayuda a trazar un plan de acción, una ruta a seguir para el mapa, para poder llegar hacia tus metas. Bueno, como cada año, nosotros tenemos por tradición de hacer un listado de cosas que queremos conseguir, de objetivos, metas que queremos lograr en este año. Bueno, si estás y lo tienes a mano, bien. Te recomiendo que ya desde hoy empieces a escoger una de tus metas en las cuales vamos a darle seguimiento en estos 5 días, para que tengas una guía o un prototipo de cómo vamos a irla desarrollando en cada una de ellas, en cada uno de estos días de las sesiones, de las 5 sesiones que forman parte de este desafío. Hoy vamos a ver Programa tu mente a través del lenguaje y cómo lo podemos hacer, la herramienta poderosa que hoy te compartiré. Recuerda, no importa si eres viejo, si eres joven, si eres mujer, si eres hombre, en qué lugar te encuentras, no importa, lo importante es saber a dónde tú quieres ir. Entonces, hacia ahí nos vamos a dirigir. Si tienes el listado de tus metas, escoge una para la cual te va a servir de guía y la puedes replicar en las demás metas que tienes en este año que te has planteado, y así salir de este momento actual al momento deseado. Bueno, hay personas que se sienten, por ejemplo, que están estancados o que su año es muy parecido al anterior, y eso es debido a que generalmente estamos enfocándonos en aquello que no nos funciona, en aquello que no nos complace, en aquello que nos hace sentirnos inconformes, en aquello que realmente ni nos gusta ni nos satisface y nos hace sentirnos no merecedores de a veces de una meta o de una situación o de algún objetivo específico. Y entonces esto hace que nos concentremos en el dolor y no realmente en lo que realmente queremos. Entonces, ¿qué es aquello que te duele? ¿Qué área de tu vida es en aquello en el cual tú todavía mantienes ese dolor y que no te ha dejado avanzar? Esto es importante definirlo. Una vez que tú identifiques cuál es el dolor, cuál es el punto de vista, es decir, la acción o el área o el tema determinado, área de vida, que no te sientas desarrollado, te permite primero identificarlo, serte consciente de esta situación, y lo otro es empezar a dar pasos para sanar esta situación. Entonces, eso es lo importante. Cómo nosotros, por ejemplo, vamos a ir dándonos permiso para poder solucionar y sanar ese tema. Entonces, hoy vamos a compartirte una herramienta que es poderosa. Esta herramienta te va a permitir programar no solamente tu mente, sino también modificar tu lenguaje, y eso nos llevará hacia ese paso y al siguiente paso y al otro, que es
la ruta o el mapa hacia tus metas. Bueno, por los años 80 aproximadamente, dos investigadores, como es Richard Blender y John Grinder, estuvieron viendo cómo personas que conseguían sus metas y otras personas que no conseguían lo que querían, tenían diferencias en cuanto a sus patrones lingüísticos. Y eso estaba dado principalmente en que la comprensión de ese mundo, del mundo en el cual ellos veían, estaban, es decir, la comprensión de estos dos grupos con respecto al mundo era totalmente diferente. ¿Cuánto no hemos visto, por ejemplo, dos hermanos que se han criado de la misma mamá y el mismo papá en el mismo lugar? Y uno dice, he tenido una infancia maravillosa, mi papá me ayudó, mi papá me impulsó, mi papá me motivó. Y sin embargo vemos otro que dice, pero ¿dónde tú estabas? Si yo realmente pasé trabajo, me esforcé, tuve que lidiar, luchar para poder conseguir, porque mi papá me daba, pero hasta aquí tenía que seguir luchando y tenía que buscar herramientas y formas para poder conseguir. Es decir, que el mundo, aunque estemos en el mismo lugar, no siempre se percibe igual. A eso va esta herramienta que hoy vamos a compartir. Y es que esta herramienta, que es la PNL o la programación neurolingüística, permite comprender esa percepción que se tiene del mundo y saber cómo te comunicas y además saber cómo te comportas. Entonces, esa es la programación neurolingüística. Es la comprensión, es la percepción que se tiene del mundo. Y hoy vamos a decidir cambiar nuestra percepción hacia nuestras metas. ¿Por qué? Porque es ahí donde queremos llegar, donde tú quieres llegar. Y entonces, esa perspectiva, esa percepción, tenemos que irla transformando. Yo, por ejemplo, te contaré, mi nombre es Yamile Castillo y soy médico y neuróloga de profesión, y aquí he tenido la oportunidad de participar en eventos de programación neurolingüística con Mauricio Benoist y también de programación mental con Margarita Paso, dos líderes que representan hoy en Latinoamérica uno de los grandes impulsores del desarrollo personal. Y realmente estoy orgullosa y satisfecha con todo lo que he aprendido. Por eso he decidido darle este toque diferente a este reto del mapa mental. También, por supuesto, he estado en otros eventos como Autoconfianza Imparable con Marisa Pía, hipnoterapeuta de Inglaterra, una de las mejores en el Reino Unido, que también hace que tu autoconfianza cambie y se entrene como un músculo. Todas esas cositas, todas estas cosas vamos a irla viendo en estos 5 días, pero hoy específicamente vamos a hablar de la programación neurolingüística. Cómo nosotros nos programamos para el lenguaje, cómo se programa ese lenguaje, cómo programamos nuestra mente y cómo nuestro lenguaje influye. Bueno, un niño, por ejemplo, que no sabe hablar ni escribir, un niño de 3, 4, que empieza a hablar, de 3 años, por ejemplo, que empieza a hablar, no sabe todavía ni leer ni escribir. Tú lo pones en una comunidad, por ejemplo, de Japón, y él va a hablar y entender en poco tiempo el japonés. ¿Por qué? Porque va a estar sometido a un entorno en el cual van a hablar ese idioma y tú, por supuesto, vas a encontrar. Lo mismo pasa, pongámonos otro ejemplo más a la realidad. Pongamos una persona a ver por 15 días, series o películas de violencia. Y esa persona a los 15 días, generalmente, aproximadamente, va a empezar a hablar ¿de qué? De agresividad, de violencia. Pero no solamente eso, va a tener un comportamiento también ansioso, irritable, tenso, angustiado. Y todo eso hace que también se define. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la programación neurolingüística? Generalmente, fíjense, cuando tenemos esta programación, tenemos una emoción
y detrás de ella tenemos un pensamiento. Tenemos una emoción, detrás de ella tenemos un pensamiento, pero además tenemos un estímulo. Cuando tenemos un estímulo, ¿qué hace inmediatamente? Aparece la emoción, pero aparece la emoción porque empezamos a desencadenar o ya está presente ese pensamiento. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué es realmente la programación neurolingüística? Es programar tu mente a través del lenguaje. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Hay dos cosas importantes en el concepto. Una es que el mapa no es el territorio y que todo es percepción. Es decir, tú lo que estás viendo a través de un telescopio es un área, pero un área pequeña con respecto al mundo. Y entonces, lo que tú estás viendo, que es normalmente, no es realmente todo lo que es. Y ahí está la interpretación o la percepción que cuando tenemos eso incorporado como conocimiento nos hace darnos cuenta de que realmente, fíjate, lo que estamos viendo no es todo lo que es, que hay mucho más. Y es la percepción. Lo otro es que filtramos el mundo como tal y como son nuestras creencias. Estamos filtrando el mundo tal y como son nuestras creencias. Y entonces cuando filtramos el mundo según lo que hemos aprendido, según las experiencias que hemos tenido, según lo que hemos asimilado por mamá y papá, por la formación, por la sociedad, por la cultura en que nos desarrollamos, estamos filtrando toda información que nos llegue. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, el matrimonio. ¿Cuántas personas no consideran que el matrimonio es un paso bonito, agradable, de unión entre dos personas en las cuales han decidido conscientemente unirse y formar una vida, una familia, una vida conyugal? Esa es una. Pero ¿cuántas personas también existen en las cuales, fíjense, consideran que el matrimonio es lo más devastador para una relación amorosa? Entonces tú vas a filtrar el mundo tal y como tú lo tengas incorporado, lo tengas en tu programación. Entonces vas a responder al mismo. Cada vez que veas una persona casarse, ¿cómo vas a responder? Si considera que es bueno el casamiento, alegre, contenta, porque van a haber personas que se están uniendo, que van a compartir una vida en común y te vas a sentir bien porque está fluyendo contigo, con tus creencias. Bien, ¿qué pasa si tú consideras que las personas que se unen, que se llegan al matrimonio, no son, el matrimonio es el final de toda relación? ¿Qué pasa con eso? Bueno, entonces cada vez que tú ves una persona y dices, esas personas van directo ¿a dónde? Al barranco. Y entonces, como decía mi abuela, y entonces van directo hacia allá. Entonces vas a ver y vas a presentarte ante el mundo como una persona que no le gusta, y vas a manifestar también comportamientos en correspondencia con el no gusto de ese aspecto determinado. Entonces, fíjense, por cada pensamiento consciente que uno tiene, tenemos millones en el subconsciente. Por cada un pensamiento que tengamos de forma consciente, tenemos millones en el subconsciente, que esto generalmente no es visible. Entonces, cuando tenemos un pensamiento que no, ¿de qué va a tratar entonces la PNL en este sentido? De que todo, fíjense, este subconsciente va a estar formado por toda la experiencia acumulada y toda la experiencia visible e invisible, generacional o transgeneracional, en el cual, fíjate, tú vas a estar dado por todas tus percepciones. Lo que tú oyes, tocas, hueles, saboreas, escuchas, está presente en tu subconsciente. Y eso hace que eso forme tu programación mental. Y cuando tú tienes
te das cuenta que todo lo que tú percibes está programándote de forma consciente e inconscientemente tu mente, usted va a ser capaz de transformarse y modificar su lenguaje. Y de hecho, fíjate, cuando tu lenguaje empieza a exponerse a experiencias que son en correspondencia con las cosas que tú quieres, con las metas que tú quieres lograr, usted empieza a transformar su programación también mental. Entonces, de ahí que seamos conscientes de lo que está sucediendo. Y en esa conciencia podemos entonces transformar. Por eso decíamos, un niño que tiene al menos 3 años, usted lo pone en un pueblo del Japón y empieza a hablar japonés. Así. Y entonces tú empiezas a ver películas, por ejemplo, de desarrollo personal, y usted va a modificar su lenguaje. Y a su vez su lenguaje va a ir modificando su programación mental. Y eso hace que usted empiece a crear nuevas rutas neuronales, nuevas vías a las cuales va a crear o va a permitir tener una citoarquitectura o una neuroplasticidad, que es la formación o el incremento de nuevas sinapsis neuronales que forman parte de un circuito de pensamiento. Y esto hace que empiece a modificarse su estructura cerebral. Y cuando eso empieza a pasar, usted empieza a modificar su programación mental. Entonces, esto ocurre, pero ocurre no de la noche a la mañana. Esto lleva, por supuesto, rutinas, ejercicio, práctica, pero además paciencia, en el que, fíjate, tú tienes que intensificar y ser consciente de cada uno de tus pensamientos. Y cuando tú logres ser consciente de esto, usted está empezando a programar su mente, porque su lenguaje va a ir variando. Y cuando usted va a ir variando, su lenguaje y su programación mental también va a variar. Y por tanto, varía ¿qué cosa? La forma en que usted se va a comunicar, la forma en que tú te vas a comportar. Y entonces, eso es realmente lo que trae la programación neurolingüística. Bueno, hasta aquí hemos visto que la programación neurolingüística te permite ampliar la perspectiva. ¿Por qué? Porque no es el mapa, es el mundo. Entonces, del mundo hay muchas cosas. Y por tanto, tú estás viendo de cosas una percepción que es única, que es tuya, te permite ser más flexibles incluso con otras personas, porque ya sabes que las personas ven según su filtro y según su percepción. Bien, y que esa percepción va a variar ¿de qué? De todas tus experiencias acumuladas, de tus creencias, de lo que tú miras, tocas, oyes, saboreas, y está en relación con eso. Y también te permite cambiar de lugar el punto de mira. ¿Por qué? Porque lo puedes ver, cuando tú cambias tu percepción, puedes ver las cosas de un punto de vista diferente. Entonces, no es que no llego a mi meta, es que me estoy preparando el camino, que es mi mente, para poder conseguir lo que yo quiero, para poder conseguir las metas. Entonces, por eso decíamos que la mente es el camino y las metas son tu destino, porque la mente tiene que irse trillando, tiene que irse preparando, como una tierra se va poniendo el fertilizante, se va limpiando, se va preparando para una nueva siembra, y así es lo que vamos a hacer. Esa nueva siembra es el nuevo pensamiento, y esa nueva siembra está encaminada a que se pueda crear una nueva arquitectura cerebral y permita que tú puedas llegar desde el estado actual, que es hoy, que no importa dónde tú estés, al estado deseado. Entonces, vamos hoy a compartir en la comunidad ejercicios que te van a permitir saber de dónde tú estás, es decir, saber y describir cuál es tu situación actual. Lo vas a describir cómo tú te describes ante el mundo, y también cómo tú empiezas a describir a tus metas. Y cuando tú empiezas a buscar, tu mente empieza a variar, y eso hace que tengamos una percepción diferente de nuestras metas. Bueno, este es el primer
día, la primera sesión. Mañana estaremos hablando de otra herramienta que es cómo nos contamos nuestra historia en función de nuestras metas. Es la historia que te cuenta. Vamos a hacer historias diferentes. Te reto hoy, te invito a que participes en la comunidad y que hagas los ejercicios que te proponemos a continuación. Recuerda, la mente es el camino, las metas son tu destino. Hasta una próxima sesión. Síguenos.